Hola a todos, estamos esperando a que más personas se conecten. Gracias por conectarse tempranito, ser tan puntuales. Y hoy tenemos un invitado especial. Sí, en unos minutos más, en minutitos más, Boris Arias se va a conectar, es nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar sobre la situación de la justicia en Bolivia. Estamos iniciando un poquito más temprano nosotros para que más gente pueda unirse y pueda él empezar a hablar. Pero mientras tanto, vamos preparando el camino. ¿Qué impresiones, Sí, mira, Ayú? aquí Hugo nos dice, ya pasaron 10 días, todo se solucionó. Mira, estamos chistosos y riendo, ¿sí? ¿No ve? Mira, hay hidrocarburos, dijo que las amas de casa íbamos a estar mejor. ¿Y qué les parece? Ay, mira, el Julio nos está diciendo que le hacemos trasnochar en las Europas para vernos. Gracias, Julio, gracias. No Oh, te vas a arrepentir, porque hoy no vamos a hablar de política per se, queremos hablar de algo que ya está cerquita, que son las elecciones judiciales, pero no de las elecciones, sino del sistema judicial que yo no sé qué opinan ustedes, pero desde mi punto de vista es lo que peor está en cuanto a instituciones en el país. Creo que el sistema judicial se ha vuelto un monstruo gigantesco que se fagocita a las víctimas, a quienes están en la cárcel por X o Z motivo, a las autoridades, al sistema, a todo el país. Y desgraciadamente es algo que va a costar muchísimo, muchísimo resolver. Mira, Ray dice que quiere agendar una entrevista con nosotros. Sí, ¿quién es Ray? una de nuestras seguidoras. Ray, escribime al inbox y te voy a contestar. Y bueno, miren, no sé si ustedes han visto este caso de esta joven que había sido comprada por una pareja que vivía en Cotacota, la compraron al papá y estuvo 10 años viviendo y sufría un montón de explotación laboral, maltrato psicológico, sexual, de toda índole, que era a todos creo que nos ha causado mucha impresión porque la esclavitud en el siglo XXI uno piensa que ya no existe, ¿no? Pero ha sido toda una noticia y ha sido gracias a un medio de comunicación, a Bolivisión, que han logrado rescatar a la chica, pero adivinen qué, cuando nosotros pensábamos que todo se había resuelto, que se iba a hacer justicia, porque además era flagrante el delito, la han encontrado a la chica en la casa, no la dejaban salir para nada, no le pagaban un salario, y era una pareja de dos personas de 38 años y ella tenía 26, pero al momento en que la compraron al papá tenía 16 años. Entonces todos estábamos como que, oye, qué bien que se haga justicia, se ha podido meter a la cárcel, se los va a meter a la cárcel a estos señores y tal y cual, pero adivinen, como siempre, el sistema judicial ha metido las manos en el proceso y aunque hemos visto al ministro del Castillo diciendo, nos vamos ay, se ha perdido el Vlad, ¿y qué ha pasado? Bueno, seguro ya se va a reconectar. Pero les cuento esto, ¿no? Como pensábamos, el del Castillo ha dicho, se va a hacer justicia, se va a lograr y tal y cual, pues fíjense que en última instancia quien ha tomado la decisión de darles detención domiciliaria a estas dos personas es un juez anticorrupción que ha dicho, en realidad no es que la tenían prisionera la chica porque ella salía al patio. Y parece que su historia no es creíble. O sea, ella estaba encerrada, la han rescatado, la familia, hay un montón de pruebas, pero la historia no es creíble, han dicho, y ahora estas dos personas gozan de detención domiciliaria, que como muchos saben, la detención domiciliaria es básicamente libertad, porque nadie te controla, ¿no? Estás en tu casa, tienes que ir a firmar, eso sí, pero un delito como este de esclavitud no debería castigarse con detención domiciliaria. Entonces el presidente dice, aquí abajo está, aquí, a ver, miren, aquí se los voy a mostrar. Oberin, ahí está. Vladi, ¿te has congelado o qué ha pasado? A ver, estamos No, esperando a nuestro... estoy por eso conectándolo al Boris. Dice que ya está transmitiendo él, por eso estoy tratando de invitarlo. Ya, Pero entonces tú tranquilo, yo voy aquí mientras tanto a hablar. ¿Por qué les estamos hablando de esto? No es la primera vez que ha pasado, creo que más de una persona ha tenido problemas con el sistema judicial y por eso hemos querido invitar a alguien que sabe mucho del tema, una persona que tiene un Sayu, conocimiento. Sayu.
Mande. Sayu, ¿qué tal si tú le invites? Yo no puedo invitarle, o sea, no me sale conectado, lo mismo que me pasa contigo. Te pasaré a tu WhatsApp una vez más su Ok, cuenta, ya lo porque tengo, él creo. me dice que quiere transmitir. Allá, Van a dale, invitarle a ver si disculpar, puedes invitarle. amigos. A ver, voy a ver. Van a disculpar, estamos, somos viejitos y no tenemos mucho conocimiento de esto. Pero estamos tratando de invitar a Boris. Mientras tanto, ¿qué te parece, Vladis, si tú nos lees un poquito el currículum de Boris? Boris Arias es un experto en justamente estos temas y nos va a hablar de los problemas que tiene el sistema judicial, de si se pueden resolver o no, y, Ya. léenoslo un poquito. Sí, lo tengo acá. Denme un segundito, estoy abriendo. Qué macana, che, no sé qué problema hay con mi cuenta que yo no puedo invitar. Tú sí me puedes invitar, ni a vos yo te puedo invitar. Sí, pero yo no lo estoy encontrando a Boris, eso es lo que me está preocupando. A ver, Pero, a ver, aquí está, creo. a ver. Ah, O sea, yo estoy cuenta, ¿no ven? sí. Disculpen, queridos amigos, tenemos problemas técnicos porque somos ancianos y no sabemos manejar. Y lo peor es que todo lo que me has mandado no lo puedo ver porque no lo puedes cargar aquí. Ah, pero en la laptop no lo puedes ver. ¿Te vuelvo a No, mandar? no, no lo puedo ver. Ya, por favor. A ver, ya te estoy mandando. Con la laptop, pues yo estoy trabajando con la laptop igual. Un No, es cachito que no está descarga, aquí. está súper lento. A ver. Qué raro. Bueno, mientras tanto, aquí están. Buenas noches, qué gusto verlos, dice. Y muchas gracias por conectarse. Les contamos que a partir de ahora vamos a tener un poquito de, bueno, unos invitados que hablen de diferentes temas, porque no queremos que solo estén escuchándonos a nosotros hablar y hablar. No, está súper lento. A ver, qué raro. ¿El WhatsApp está súper lento o qué? Me temo que sí, porque no puedo descargar nada. Ve, Oberyn, ¿cuándo? Dice, todos quieren ver al presidente Oberyn, que está aquí también la gata. A ver, A mí me no, raya que es no que la no encuentro. puedo. Voy a ir mejor contigo para poder ver la imagen, porque no me da. A ver. Eso necesito. Wow. Ven, por eso no estamos en el mismo lugar. A ver. Aquí está, lo tengo. Ahí está. Genial. Ya, Oberyn, ven. ¿Ya le has mandado? Sí, señor. Ya. Ahí Ahí está. está. Boris. Boris, buenas Vladimir, noches. Yuri, buenas noches. Yo es la Hola, primera vez que Boris. ¿Cómo estoy un poco estás? nervioso, así que lo siento. No te preocupes, nosotros igual estamos aprendiendo, más bien reiterarte el agradecimiento, gracias por aceptar nuestra petición de entrevista de manera tan amable y tan rápida. Y bueno, pues empezaremos, leeré de manera muy breve quién es Boris Arias para quienes nos siguen, por favor. Él es abogado, ha obtenido su maestría en Derecho Constitucional y Recursos Constitucionales de la Universidad Andina el año 2008. Ha también realizado una maestría en Ciencia y Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios Nacionales del 2010. Tiene una maestría maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal Penal de la UDABOL. También una maestría en Administración de Justicia de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca el 2013. También es doctor, tiene su doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad de Mayor de San Andrés y un título de especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla de la Mancha el 2015. Como pueden ver, amigos, Boris es todo un académico, todo un jurista. Esa es una de las razones por las cuales también lo hemos invitado. Queremos abordar el tema del análisis de la situación de la justicia en Bolivia, pero lo queremos hacer a partir de la visión de un experto, a partir de lo que un especialista en el estudio del derecho nos pueda decir. Pero bueno, a ver, empezaremos entonces, Sayuri. ¿Quién? ¿Tú o yo? Se ha congelado.
La tuya se ha congelado, no te escucho. Ya, pues seguiremos. Yo traeré algunas preguntas, mi estimado Boris. Quiero Claro. primero, para tratar de hablar del tema, quiero preguntarte, ¿cuál es la situación de la justicia indígena, de la jurisdicción indígena, en la situación de la justicia en Bolivia? ¿Qué rol cuenta? ¿Cuál es la potencialidad que pueda tener la justicia indígena? O si es que no tiene ninguna utilidad, si es que no tiene ninguna utilidad práctica para mejorar el sistema judicial boliviano, podríamos pensar en suprimirla. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Bueno, Vladimir, lo que ocurre es que Bolivia no ha sentado presencia en todo el país. Yo me imagino que ustedes que se dedican más a política, etcétera, están con las lecturas del famoso Zabaleta y Mercado y no sé, Jorge Lasarte y todos ellos coinciden cuando hacía la tesis doctoral, porque yo me dediqué a Derecho, pero la tesis doctoral hice en Filosofía Política, que el Estado nunca ha podido lograr una especie de cohesión. Digamos, en Francia puede ser que, no sé, tú seas pobre, yo rico o al revés, y tenemos problemas económicos que ha denotado Marx, pero no hay esos problemas étnicos tan fuertes como en nuestro país, o no habían por lo menos, ¿no? Es decir, eh, tú por tu apariencia, yo por mi apariencia, éramos tratados de manera diferente por solo aparentar algo. Y ahora, ¿qué tiene que ver con la pregunta que tú me haces? Es porque me parece que el Estado no ha sentado presencia en todo el país y entonces hay pueblos, hay localidades donde no hay fiscal, no hay policía, no hay... Y entonces, por una parte, es muy bueno que conforme el convenio 169, que ha modificado el entendimiento del convenio 107 de la OIT, porque el 107 lo que te decía era, tú eres una minoría y tienes derecho a integrarte a la mayoría. Y en el 169 dijimos, tú eres minoría y puedes quedarte con tu identidad personal. Pero cuando hemos reconocido eso, también hemos aprovechado la oportunidad para decir, yo me lavo las manos, ya hay justicia indígena, ya verán qué hacen ustedes y ya es su problema y gracias, ya no tengo que invertir en nada. Entonces creo que por una parte implica un reconocimiento, pero al mismo tiempo implica que te lavas las manos y dices, yo ya de esto no me meto y así que ya me ahorro el dinero. Y eso no es la idea. La idea es que hay ciertos delitos que conforme al artículo 10 de la ley de disciplina jurisdiccional, violación de menores, asesinato, no sé, contrabando, corrupción, se juzgan por la jurisdicción ordinaria. Y ahora yo te pongo el siguiente ejemplo. Tenía una amiga que hace muchos años me consultó lo siguiente, me dijo, mira Boris, a una niña la ha violado un muchacho y el muchacho es hijo de la autoridad indígena. Yo no puedo sentar la denuncia a la autoridad indígena, pero al mismo tiempo he ido a la policía y como está en un pueblito muy lejano, la policía nos ha dicho, si quieren que investiguemos o quiera citarlo, etcétera, entonces ustedes tienen que pagarme los viáticos, tienen que pagarme la gasolina y tienen que llevarme hasta allá. Entonces, ni la justicia indígena ni la jurisdicción ordinaria ha servido. En ciertos casos puede ser que sirvan, pero en ese caso por lo menos no. Y entonces significa que bueno, los indígenas también son seres humanos como cualquiera de nosotros y pueden equivocarse, pueden dictar sentencias que están falladas y podríamos decir, en derecho siempre que decimos el tribunal o dictó un fallo, tú suenas a fallo, tiene ambigüedad y significa que dictó una resolución o se equivocó. Por eso dices dictó un fallo. Y creo que eso puede provenir tanto de la justicia indígena como de la jurisdicción ordinaria. ¿Vos, Sayu? Me haces recordar mucho las épocas en los noventas en los cuales la justicia indígena no tenía, ¿no? O sea, se hablaba de usos y costumbres, pero no había tampoco una legislación. ¿Hasta dónde puede llegar la justicia indígena y hasta dónde la justicia ordinaria? Como tú bien dices, pues seguramente falta. Y creo, y ahí va mi pregunta, la justicia indígena no tiene un presupuesto, ¿no? Es decir, no se le asigna a autoridades indígenas tal cantidad para notificar, para llevar adelante. Y hasta donde sabemos, bueno, esto es un dato del informe de la ONU, Bolivia le destina 0.5% del presupuesto anual a justicia. Imagínense ustedes, 0.5% es menos del 1%. Si pensamos
Las Fuerzas Armadas obtienen entre el 11 y el 12% del presupuesto, educación tiene el 10.8%, el pago de los salarios a los funcionarios, los diputados, etcétera, es el 9% del presupuesto, pero justicia tiene el 0.5%, lo que muestra que hay salarios bajos para los jueces, que no hay dinero para hacer notificaciones, que como decías, no hay plata para la gasolina, no se tiene que alquilar predios, no hay espacios propios, y ese 0.5 no da. ¿En qué más afecta esta falta de presupuesto, Boris, desde tu punto de vista? ¿Y qué se debería hacer? ¿Se debería destinar quizás un presupuesto mayor? ¿Se podría lograr esta presupuestación? Y de alguna manera, los que pensamos y decimos, pero el sistema de justicia está podrido, ¿ese presupuesto se destinará a buenas manos o simplemente servirá para pagar salarios y para que se pierda en fruslerías? Bueno, mira, lo que pasa es que la AMABOL, que es la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia, observó que se ha presentado uno de esos protocolos que se han visto en temas de violencia contra la mujer, etcétera, y muchos de los magistrados del Tribunal Supremo han viajado por todo el país a presentar, aquí está el protocolo, aquí tienen, nos sacamos una foto, saludamos a la gente, hacemos una visita protocolar y también revisamos expedientes dentro de los tribunales, etcétera. Pero la Mabol observaba que en este momento tenemos un déficit para pagar salarios en el órgano judicial. Y bueno, la Mabol observaba, ¿era necesario ese tipo de viajes para, bueno, presentar protocolos, hacer algunas actividades que si existe el órgano, el Consejo de la Magistratura para hacer seguimientos, etcétera? ¿Realmente estamos utilizando adecuadamente el dinero? Te voy a poner un ejemplo que en derecho, bueno, yo hablo mucho sobre derecho, así que hay un profesor norteamericano que es un juez que se llama Richard Posner, que intenta mezclar lo que es derecho y economía, y lo que dice es, las decisiones que tenemos que tomar tienen que tomar en cuenta la economía, y te voy a poner un ejemplo. Hay una acción, un tipo de acción de libertad que se llama acción de libertad de pronto despacho, que es para apresurar los trámites. Lo que había ocurrido, lo que ocurre, no había ocurrido. Yo cuando trabajaba en el tribunal veía hartos de esos casos. Digamos que alguien está caminando por la calle, viene un policía y le detiene 2 horas o 1 hora por demás, ¿no? La persona afectada se queja con el fiscal. La pregunta es, ¿confiamos en el fiscal? No. Y como no confiamos en el fiscal, le ponemos un juez, pero a ese policía y ese fiscal ya le estamos pagando un salario, no sé si me explico. Y como no confiamos en ese fiscal, nos reclamamos el caso al juez y del juez también le estamos pagando un salario y el juez no soluciona el problema. Entonces apelamos eso al tribunal departamental y el tribunal departamental tampoco resuelve el problema. Bueno, entonces lo que hacemos nosotros es planteamos una acción de libertad que lo conoce otro juez, no sé si me explico, o sea, se están conociendo entre ellos y ese juez, después de 2 meses, digamos, dicta una resolución y eso se va obligatoriamente según la Constitución, el 125 al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional llega donde un funcionario, el funcionario hace un proyecto, el funcionario le pasa al letrado, el letrado le pasa al magistrado. Todo ese tiempo estamos pagando con nuestro dinero, no sé si me explico, con el salario que usted, con sus impuestos, todo está pagando, no es gratis, las cosas gratis no existen en realidad. Entonces pagamos, llega al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional el magistrado le da el visto bueno, lo pasa al otro magistrado, el otro magistrado le pasa a su letrado, el letrado lo revisa, le vuelve a pasar al magistrado, pasa a un revisor, el revisor ve las cosas de comas, puntos, etcétera, y después de 3 años le decimos, había 1 hora que le han, por demás, que le han arrestado, y eso está muy mal, y bueno, uno dice, hemos gastado tantos impuestos y tanto dinero para después de 2 años decirle que hace 2 o 3 años ha habido una aprehensión ilegal. No sé si primero entiendo que no hay dinero y segundo, no sé si el dinero que estamos usando está siendo usado de manera adecuada. Otra cosa que me parece también es un poco complicado es que tenemos órganos que son muy grandes, tienen su tamaño es demasiado grande. Creo que lo que habría que hacer, los pueblos necesitan fiscales, jueces, creo que habría que invertir de pronto más eso. Cuando yo fui a Chile, al Tribunal Constitucional chileno, miren, cada magistrado hace su propia sentencia y tienen un solo relator para todos. El relator lo que hacía era resumía el expediente y le pasaba al magistrado y el magistrado dictaba la resolución. No necesitaban
y ganaban muy bien, les puedo decir, los chilenos ganan muy bien, pero su Tribunal Constitucional, cuando yo dije voy a llegar y voy a ver un palacio como el nuestro con cientos de funcionarios, no, nada que ver. Tienen secretaria, chofer y los relatores, que son muy pocos, y eso es todo. Cada uno se reúne, fundamentan su resolución, hacen su trabajo y se acabó. En este sentido, Boris, más allá del tema presupuestario, más allá de la necesidad de incrementar o utilizar mejor el presupuesto, yo me pregunto respecto a la carrera judicial, es sabido que la mayoría de las autoridades jurisdiccionales no son profesionales, hay muchas acefalías y además hay muchos interinatos. ¿En qué medida esta situación es un problema para la administración de justicia, para la situación de la justicia en el país? Es decir, ¿cuán importante es la carrera judicial para el funcionamiento de la justicia en Bolivia? Y miren, cuando uno dice que carrera, generalmente dice voy a correr de aquí a aquí, por eso le llamamos carrera. Voy, no sé, voy a hacer mi carrera en medicina y pasas primer año, segundo año, llegas a tu titularte, etcétera. Yo entiendo generalmente que lo común es entender que carrera es ir de un lugar a otro lugar, algo así, cualquier persona diría que eso trata la carrera, pero en nuestra ley del órgano judicial, la idea de carrera se ha tergiversado y me parece que ha venido de la Constitución por una redacción que al final el tribunal y el legislador lo interpretaron de manera equivocada. ¿Qué significa eso, Vladimir? Tú llegas a ser juez y ahí termina tu carrera. Es decir, lo que dice la ley es la carrera judicial comienza con el juez y termina con el juez. Los secretarios no tienen carrera, esos son personal auxiliar. Los vocales no están dentro de la carrera, los magistrados no están dentro de la carrera. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo puede existir una carrera empiezas de juez y terminas de juez? ¿A dónde estás corriendo? ¿Cuál es tu carrera? No, y me parece que por lo menos debería llegar a los vocales, aunque los vocales creo que tendría que tener también la opción, a ver, ¿cómo creo yo que tendría que ser un poco? Conocí un magistrado en México que era el profesor Cosío, ¿sí? Juan Ramón Cosío, muy bueno, era un magistrado muy prestigioso en México. Y bueno, él me recibe muy amablemente a la Corte Suprema de México y me dice, mira Boris, lo que yo he hecho ha sido lo siguiente y lo que creo que debería existir, yo concuerdo con él. Un tercio deberían venir de carrera judicial. Un tercio de los funcionarios debería venir del profesorado. ¿Sí? Son más teóricos, pero bueno, etcétera. Y un tercio deberían venir de abogados que están litigando, que más o menos tienen una mente más despierta en los enfoques, etcétera. Entonces, ahí sentarlos a todos ellos y debatir. Y otra corte que me gustó mucho fue la Corte Constitucional de Colombia. En la Corte Constitucional de Colombia, yo decía, ¿cómo pueden hacer sentencias de italiano, francés, etcétera? Y decía, deben tener pues un equipo de asesores increíble. Y cuando entré a la Corte, todos me decían, es que, bueno, yo estudié con Robert Alexi en Alemania, yo estudié en Italia, yo estudié en Estados Unidos, y entonces, wow, no puede ser que todos ustedes hayan estudiado en lugares tan distintos y piensen cosas tan contrarias, que cuando se sentaban, les puedo decir, a discutir, era una riqueza enorme, porque cada uno tenía una perspectiva y una formación en el derecho tan diferente, que chocaban entre ellos. Uno decía, no, hay que respetar la ley, o el otro hay que saltarse, hay que usar Robert Alexi, es decir, creo que eso es lo que necesitamos. Primero, que podamos, en lo particular, creo, mejorar nuestro sistema educativo, mandando a los profesores al exterior, como lo ha hecho Ecuador, he intentado hacerlo Ecuador, como lo ha hecho Brasil, como lo está haciendo Chile. Y bueno, una vez que tengamos buenos profesores, enriquecer nuestro sistema de abogados, pero por el otro lado también creo que el problema pasa por lo que te comentaba hace un momento. Vaya. Bien. Y hablando de todo esto, a mí me hace sentir como que hay una complejidad terrible. Cuando nosotros vemos películas gringas, es muy bonito porque se pelean dos personas y le dicen, te veré en la corte. Y los problemas se resuelven rápidamente. En Bolivia, cuando tú te metes en conflictos, la frase a mí me viene a la mente, pleitos tengas y los ganes todos. O sea, tú puedes ganar los pleitos, pero duran años. ¿Qué juicios, qué notificaciones, qué audiencias?
Y es una vorágine de la cual no puedes salir y no obtienes justicia, no obtienes una respuesta. La gente termina hastiada. Y mira, yo soy historiadora y trabajo mucho con el siglo XIX. En el siglo XIX había la figura de los jueces de paz, que además eran personas que no eran necesariamente abogados, la carrera de derecho todavía era embrionaria, pero personas muy reconocidas en la sociedad, que tenían un conocimiento, por ejemplo, sacerdotes, había sacerdotes jueces de paz, había médicos, jueces de paz, que sabían de muchos temas, que habían sido legisladores, que habían sido diputados, y uno podía recurrir a esta instancia, por ejemplo, y hay casos bellísimos en los archivos, por ejemplo, de riñas y peleas, de cuestiones de robos pequeños, de difamación, etcétera, etcétera. Y el juzgado de paz lograba dar resoluciones, a veces en una semana tú podías ver, ves los legajos y ahí está, se presentan, toman declaraciones y el juez de paz les permite llegar a un acuerdo donde haya justamente eso, ¿no? Un consenso. Se ha hablado de poner, de llevar adelante estos jueces de paz en la ley, pero nunca se ha llevado a cabo. Esto se debería hacer, pero no se ha podido hacer. ¿A qué crees que se debe esto por un lado y por el otro? ¿Será que esto puede permitir que haya se avance en esta retardación de justicia, que es otro de los males del sistema judicial? Bueno, lo que pasa es que en Bolivia teníamos los jueces ciudadanos y bueno, yo obviamente entiendo que ustedes saben porque son politólogos la diferencia entre los republicanos y los comunitaristas. En mi criterio, cuando le decía la tesis doctoral, me parecía que los republicanos eran un tipo de comunitaristas, pero bueno, no voy a discutir sobre eso porque, bueno, el punto es que el espíritu republicano lo que nos dice es que, como Petit, por ejemplo, que debe estar comprometido con tu colectividad, es decir, la cantidad de adopciones, la cantidad de la gente que va a votar, que se interesa por lo público, por ejemplo, no sé, todo ese tipo de cosas. La primera pregunta es, ¿cuánto republicanismo tenemos en el país? Entonces, cuando nosotros hablamos de jueces de paz, jueces ciudadanos, etcétera, mira, ¿qué es lo que pasaba cuando teníamos jueces ciudadanos? Yo creo que era una excelente idea, pero bueno, tú dices, voy a ser juez ciudadano, voy a tener que juzgar a alguien que, tiene que ha cometido narcotráfico, luego me van a perseguir y nadie me va a proteger, mejor me escapo, no me haré notificar, nunca me aparezco. Es decir, hubiésemos tenido que iniciar más procesos contra los ciudadanos que iniciar contra esa persona. Entonces, y algo más que quiero que a veces no me logro entender en mi postura. El problema creo que la justicia es todo, de todos. ¿Por qué? Porque les voy a contar dos historias. La primera es un caso de una amiga que me contó después que su abogado le pide dinero, le dice, bueno, mira, la autoridad de X judicial está pidiendo $5,000 y le entrega los $5,000. En ese entonces había dólares, ¿sí? Entonces, bueno, el punto es que pasan 8 meses, casi 10 meses y sale la sentencia en su contra. Y entonces va a reclamar al abogado y dice, pero hasta usted me ha quitado $5,000, ¿no? Y le devuelve los $5,000 y ella se fija que los números de serie, etcétera, eran los mismos. Es decir, no era el juez ni el vocal quien ha estafado, sino era el abogado. Y el abogado lo que decía es, voy a ver si es que revocan la sentencia, voy a confiar en mi apelación y bueno, si es que revocan, entonces voy a decir que le he pagado al vocal. Y otro caso que es parecido, recuerdo que igual era un juez que estaba furioso porque lo que decía era lo siguiente. Todos somos abogados y tenemos muchos amigos, ¿no? Y entonces le dice, le lleva el cliente al abogado, le lleva y le dice, mira, espérame aquí, lo dice al cliente en la puerta, voy a entrar a hablar con el juez, ¿no? Entonces entra a hablar con el juez y supuestamente le tenía que pagar, pero solamente le saludó, no sé si me está explicando. Y cuando ya sale dice, ya está arreglado, ya le he pagado. O sea, es decir, el problema pareciera que es exclusivamente de como, no sé, jueces corruptos, malos funcionarios, pero yo creo que es de todos. Es decir, hay ciudadanos que directamente dicen, todo esto se resuelve con dinero, entonces, bueno, aquí está la plata, señor abogado, ¿no? O ha habido casos que, no sé, los clientes vienen y te dicen, mire, yo quiero resolver esto, no sé cómo, pero yo voy a pagar lo que usted me pida. Pero eso significa que me debe asegurar el resultado.
Por Dios, eso no es algo bueno para el sistema. No solamente, no todos los jueces son malos, hay jueces muy correctos y no todos los abogados ni los clientes son buenos. Me parece muy interesante, Boris, lo que nos acabas de decir y quiero, en virtud de lo que mencionas, tratar precisamente un tema que no es precisamente un problema del órgano judicial per se, no es un problema del sistema judicial per se, sino es un problema de otro tipo de actores y otro tipo de instituciones. El problema de la injerencia sobre el órgano judicial. El informe del relator de la ONU del 2022 sobre la situación de la justicia en Bolivia menciona que hay una gran injerencia, una presión, intervención directa, amenazas a autoridades jurisdiccionales por parte de otros órganos del Estado, por parte de otros funcionarios del Estado. ¿Cómo se podría, desde tu perspectiva, atender ese problema para evitar la injerencia sobre el órgano judicial? Bueno, y vuelvo a repetir, en largo plazo creo que hay soluciones a corto, mediano plazo en todas las cosas que hemos hablado. Es decir, creo que habría que diferenciar, obviamente diferenciar cada uno nos tomaría mucho más tiempo, pero a largo plazo yo creo que esto solamente se puede resolver a partir de volver a una mística. No, no, ni siquiera volver a una mística. Nunca hemos tenido tradición de independencia, Vladimir. Ustedes igual saben que yo leí en la tesis doctoral mucho sobre Tupac Katari. Todos los libros comienzan diciendo, no hay casi libros escritos sobre Tupac Katari, pero por Dios, ¿cuántos libros he encontrado sobre Tupac Katari? Pero todos comienzan con lo mismo, dice, casi no se ha descubierto esto, etcétera, etcétera. Bueno, pero el punto es que en el juicio que se le hace a Tupac Katari, el defensor de oficio, en uno de estos textos de esta profesora que se ha publicado, ahorita no recuerdo el nombre, María lo que Eugenia del dice es Valle que Siles. y ella, exactamente, sí, sí. Y entonces ella lo que dice es, o lo que encuentra, mejor dicho, lo que encuentra cuando revisa todo esto es que se le ha advertido a Segurola y se le ha dicho, no, no a Segurola, a los jueces, ¿no? Que se dice, no se dejen influenciar, no sean tan rudos, no generen un antecedente que después nos podamos arrepentir. Y nada, que se dejan influenciar por Segurola, lo descuartizan, generan toda una mística y va. En el libro de Condarco sobre Zárate Vilca, lo mismo, es decir, el órgano judicial, hasta ahora tenemos la duda si es el órgano judicial el que lo ha matado a Zárate o no, y después, el 2019, el gobierno de entonces dice, bueno, acudamos, tenemos que acatar a un tribunal que es el órgano electoral. Y dice, nada, no le creemos al tribunal electoral. Y entonces el entonces presidente dice, pero entonces acudamos al tribunal constitucional. Y al tribunal constitucional le dicen, tampoco confiamos en el tribunal constitucional. Y entonces, ¿qué significa eso? Cuando tienes un órgano judicial muy desgastado, sin prestigio, en vez de resolverte problemas, lo que hace es te genera problemas. Y tú esperas que las personas que se están matando en la calle o que se están por matar en la calle puedan encontrar una salida en un órgano independiente. Cuando ya pierde esa figura, aún sea independiente, es decir, por eso decimos en derecho, no es suficiente, sé que es un poco discriminador, pero no es suficiente que sea la esposa del César, si no es necesario que aparezca. Entonces, lo que va a pasar es que ya no va a resolver los conflictos. Y eso creo que se tiene que solucionar desde la cultura. Yo creo que no hay nada peor que tengas pasantes o tengas jueces que miran a los jueces, a los altos cargos y pues no aprenden, por ejemplo, sus sentencias. Un amigo de Sucre me decía, César Suárez, me decía, mira, Boris, cuando tú vas donde un juicio, lo que tú quieres es que ese juez sepa más que tú, porque si tú sabes más que él, pues ahí viene el desencantamiento. Mis estudiantes me decía, porque de eso discutíamos, también es profesor en la San Francisco, no, y era vocal además, no quieren estudiar porque tienen la idea de que todo es política y todo es... Y entonces nosotros los profesores quedamos no podemos con eso, ¿no? Que a un alumno le ofrezcan, no sé, un cargo, ser oficial, sean tal cosa, si tú le ofreces leer el fin de semana gratuitamente, entonces es un poco difícil. Entonces yo creo que a largo plazo es cambiar la cultura y el chip, la mentalidad y dar conciencia de que los jueces deben ser independientes e imparciales y que si no lo son deberíamos silbarles, decir, tú no nos representas, tú no eres un buen juez. Y a corto plazo creo que tendré que ver algunas reformas donde nosotros hagamos algunas garantías. En la ley de organización judicial
había una garantía específicamente que decía que si como juez, ¿no? Ustedes como jueces les afectaba la independencia judicial, podían salir y alegar y decir, podían salir y alegar y decir a la opinión pública, hay estos actos que me quieren de injerencia, que me quieren impedir el ejercicio de la independencia e imparcialidad. Entonces yo creo que esa medida ahora es una falta. Si ustedes salen a los medios de comunicación y le exponen sobre un proceso, van a ser echados. Entonces, si ustedes salen y dicen, tal poder ha querido incidir en mí, bueno, no, usted debería sentar la denuncia y por lo tanto, en realidad usted está cometiendo una falta y lo echamos. Entonces, yo creo que habría que mejorar el sistema de garantías para que los jueces, para que ellos se sientan seguros, si van a resolver en contra del Estado, etcétera, como Sayuri decía, cuando tú estás en una película, muestras el dedo y dices, los veré en la corte, porque crees que le puedes ganar, pero si tú vas y el Estado o un poder político o un poder económico siempre va a ganar, ya no hay Estado de Derecho, ya nadie cree en el dedo y señala y dices, nos vemos en la corte porque sabes que vas a perder, y ese es el desencantamiento que hay. Y hablando de desencantamientos, los bolivianos somos bastante judicialistas, ¿no? Es decir, las reivindicaciones de la sociedad boliviana siempre pasan porque se aprueben leyes. Inclusive gente que se puede autodenominar anarquista exige que el Estado apruebe leyes, ya sea para defender, digamos, desde los derechos de las mujeres, pasando por los derechos de los trabajadores, por los derechos de los animales. O sea, y nos gusta cuando se aprueba una ley, todos aplaudimos, pero yo tengo la impresión de esta frase romana, ¿no ve? Corruptísima república plurimai leges. Mientras los países más corruptos, las naciones más corruptas son las que más leyes tienen, porque en última instancia de nada sirve. Y ahí va mi pregunta con respecto a la ley 348. La ley 348 se ha aprobado con bombos y platillos y es una de las grandes banderas que tiene el movimiento al socialismo, porque dice que gracias a esta ley se puede defender mejor a las mujeres. ¿Tú crees que esto es así? ¿Tú crees que la 348, ahora que ya tiene unos cuantos años de viejita, está logrando defender a mujeres? Porque además, por otro lado, uno escucha voces de que hay muchas mujeres que utilizan esta ley para acusar indebidamente, falsamente a varones que están hoy en prisión, justamente por lo que dices, porque hay compra de jueces, porque hay manipulación de datos, porque se valen de esta ley y muchos varones terminan perdiendo a su familia, perdiendo a sus hijos, perdiendo su patrimonio. ¿Qué opinión te merece esta ley? Sobre lo que tú hablabas con un profesor español, hablábamos de la Complutense, hablábamos sobre un concepto que es constitucionalismo mágico, llevándolo a la Constitución. El constitucionalismo mágico, es decir, no sé si han leído más de filosofía a Austin, cómo hacer cosas con palabras. Lo que Austin te dice es, bueno, puedes hacer cosas con palabras, pero después descubrimos incluso que puedes hacer más cosas. Puedes crear, no sé, Ciudad Gótica no existe, pero nuestra mente pareciera que existiera. Y en el constitucionalismo más o menos mágico, lo que vas a hacer es básicamente crear unas palabras y tranquilizar a la gente. ¿Qué significa eso? Digamos, en Colombia tengo un amigo que estudió esto, Andrés Botero. No, bueno, se me ha olvidado ahorita el nombre, pero bueno, él lo que estudió fue las leyes colombianas y veía por qué las leyes se seguían repitiendo, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es básicamente lo siguiente. Digamos, la gente quería una carretera, digamos, entre Bogotá y Bucaramanga, ¿no? Y entonces el gobierno sacaba una ley y decía, ya ahora sí, tranquilícense, ya hay una ley, ya no tienen que hacer más bloqueos, nada, y aquí está la ley. Bueno, pasaban 20 años y la carretera nunca se había construido. La gente volvía a salir y ahora decía, sacaba una ley mejorada, no sé si me explico, y decía, ahora que hay una ley que dice que el Estado se va a hacer cargo del dinero. Bueno, ya está, todos se iban a sus casas y después de 10 años volví a ver la otra ley mejor todavía que decía, y el presupuesto, tal cosa, y entonces los jueces empiezan a razonar a partir de leyes. ¿Qué significa eso, Sayuri? Que yo he visto sentencias constitucionales donde hay personas que están enfermos terminales y que piden cesación o pedían cesación a la detención preventiva porque decían, aquí no me pueden atender. Y entonces el tribunal le denegaba y le decía,
Pero mire, la ley de ejecución penal y supervisión establece que todos los centros penitenciarios tienen que tener un médico, pero no lo tienen, no sé si me estoy explicando, no todos tienen medicamentos, no ocurre nada de eso. Entonces, y el juez le ha denegado la tutela bajo la creencia de que según la ley tendría que existir un médico, tendría que existir medicina, tendría que existir acceso a los especialistas, etc. Pero eso no existe. Los jueces muchas veces y los abogados razonamos y resolvemos a partir de meras ficciones. Me imagino que a eso te refieres. Y ahora, sobre el tema de la 348. Entiendo yo que visualizar el tema del feminicidio, etcétera, ha sido muy bueno, ha sido muy productivo, digamos que retóricamente, también podemos visualizar el problema que existía, que antes pasaba un poco desapercibido, etcétera. Pero, perdón que cita tantos libros, pero Cass Sunstein tiene un librito que se llama El costo de los derechos. Siempre aburro a la gente con los libros, pero con Cass Sunstein, El costo de los derechos. Bueno, qué bueno. Entonces, en el costo de los derechos, lo que él dice es, no hay derecho sin plata. Entonces, ni siquiera el derecho a la vida, para que el derecho a la vida supuestamente es gratis, pero no, necesitas policía, necesitas fiscales, necesitas militares para que protejan tu derecho a la vida. Entonces, lo que él dice es, olvídense chicos, si no tienen dinero, si no le dan al tema educativo, no le dan dinero al tema de prevención, no van a arreglarlo con derecho penal. Eso no se soluciona. Entonces, los artículos que no se cumplen en la ley 348 me parece que son los artículos más importantes. Bueno, ya no sé cuántas preguntas te quedan, Sayuri. Yo tengo una más y mientras la formulo y luego tal vez formulas tú una o dos más, Sayuri, le queremos pedir a los que nos escuchan, a nuestro amable auditorio, que si quieran, por favor, generen las preguntas para que algunas las vamos a seleccionar para que Boris las pueda responder. Yo quiero preguntarte, en virtud de lo que tú has estado hablando, Boris, de la formalidad del derecho, en qué medida que hay factores socioculturales que condicionan la aplicación del derecho, en qué medida, de alguna manera, los abogados nunca salimos del carácter dogmático, ¿no es cierto?, de la ley, y en qué medida la complejidad de la realidad a veces, ¿no es cierto?, condiciona el cumplimiento de la ley. Pero en virtud de eso, yo quería preguntarte sobre la detención preventiva. Mucho se ha escrito, mucho se ha hablado de en qué medida la detención preventiva es un instituto que es vulneratorio a los derechos fundamentales, sin embargo es legal, está reconocido, ¿no es cierto?, en el ordenamiento jurídico nacional. Te pregunto, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu posición respecto a la detención preventiva? Bueno, Zapparoni dice más o menos lo siguiente en uno de sus textos. Es polémico, pero bueno, no discutimos sus otras posturas, sino básicamente lo que escribe, es decir, que no incurriríamos en una falacia que sería ad hominem, ¿no? Zapparoni lo que decía, yo no entiendo cómo podemos enseñar a vivir a una persona en libertad, porque después de que entren a la cárcel supuestamente van a salir en libertad, dentro de una cárcel con detención preventiva y con este método que tenemos actualmente. Él decía, es como enseñar a jugar fútbol en un ascensor. Yo creo en gran parte que ese sí es un problema. Yo, en lo personal, me parece que a ver, en nuestro país, una persona que debe asistencia familiar, la metes a la cárcel, conjuntamente a condenados, a detenidos preventivos, a personas que deben, no sé, a deudos laborales. Todos están en la misma cárcel. Y si hablamos de contagio criminal, por Dios. Segundo, según la Constitución, otra vez, la ley debería tener un trato diferente al detenido preventivo y al condenado, pero siguen en la misma cárcel. Y cuando estaba en el Tribunal Constitucional teníamos un caso de Beni, donde era una carceleta que tenía más o menos 2 metros por 2, donde metían a toda la gente hacía sus necesidades en bolsitas y tenía que tirar fuera de las rejas, por ahí tiraban. Beni hace mucha calor para un lugar tan pequeño, era totalmente inhumano, no tenía luz, la suficiente luz, y las personas tenían que quedarse paradas, por Dios. Y había un informe del Defensor del Pueblo que decía que esa carceleta era inhumana, sencillamente. Llega al Tribunal Constitucional y así como tú tienes, ¿qué te puedo decir? Salchipaperías que no cumplen los requisitos y que tienes que clausurarla, en mi opinión el tribunal tendría que haber clausurado esa cárcel.
No puede ser que un lugar de ese tipo de condiciones deba continuar. Tendría que decir clausurado, ¿no? Hagan otra cárcel, buscan los recursos, no sé qué hagan, pero no me parece. Entonces, uno, no creo que ganemos algo con la detención preventiva en todos los casos automáticamente. Segundo, eso debe ser reservado para solamente casos graves, realmente. Creo que tampoco las condiciones que tenemos para tener tantos detenidos preventivos como tenemos ahora son las suficientes y el Estado no debió, siempre, eh, según los tratados, ya tenía que haberse dedicado a eso. Cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en el colegio veía estos temas y eso que ni siquiera estaba estudiando derecho, y es decir, es una recurrencia, ya nos hemos acostumbrado, hemos normalizado lo que está mal. Bueno, yo les voy a terminar mis preguntas porque quiero abrirle paso a la gente que está preguntando, que son muchos y tienen preguntas muy interesantes, algunas que ni siquiera entiendo porque yo no soy abogada, así que voy a reproducirlas tal cual. Esta me ha llamado mucho la atención, que es de Gladys, y pregunta lo siguiente: ¿cree que el control de constitucionalidad y convencionalidad se esté cumpliendo actualmente? Yo no entiendo, pero a ver si me pueden explicar. Bueno, el control de constitución, hay dos tipos de derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos son los que están en los tratados internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Si viene un policía y te da una patada, es violación de derechos humanos, es un delito y es una falta. Pero si viene otro particular y te jala el cabello, ese sería solo violación de derecho fundamental, no violación de derechos humanos, porque entre los particulares no hay violación de derechos humanos, es un delito y una falta, de acuerdo al caso. Entonces, el control de constitucionalidad busca proteger los derechos fundamentales y el control de convencionalidad los derechos humanos. Entonces, el derecho a la vida, la pregunta sería derecho humano o derecho fundamental. Es ambos, porque está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Ahora, la pregunta es muy compleja, ¿sí? La verdad es que eso lo atiendo en una clase más o menos completa, por lo siguiente, tal vez no estén de acuerdo conmigo y muchas personas puede ser que no piensen lo mismo que yo, pero ¿cuál es el punto? Cuando tú tienes un derecho, ese derecho tiene distintas posibles interpretaciones, puede significar muchas cosas. Entonces, si yo les digo en este momento, pero ustedes son, no sé, ustedes son muy chiquitos, digamos, muy pequeños. Entonces, puede ser que ustedes se molesten y digan, ah, me están insultando, ¿cómo nos va a decir que somos tan chiquitos? Entonces, bueno, pero para mí es libertad de expresión. Y entonces, lo que ocurre es que lo que tenemos es que un derecho para una persona puede significar una cosa y para otra puede significar otra cosa, pero al mismo tiempo, como los derechos son valores, se pueden enfrentar. Entonces, ¿qué significa? La Corte Interamericana, por ejemplo, ha dicho que los embriones no adheridos al útero de la mujer no son personas, son cosas, en otras palabras. Si está en el tubo de ensayo, no son personas, o sea, puedes disponer de ellos, como si puedes venderlos, puedes alquilarlos, etcétera. Y ahora va a resolver una sentencia sobre el aborto. Y sí, hay gente que dice que la Corte va a reconocer el derecho en América Latina al aborto. Eso va a dictar en los siguientes meses la Corte Interamericana. Entonces, para mucha gente que están aquí van a decir, no, eso es una tontería, no tiene ningún sentido. Pero puede ser que para algunos de ustedes digan sí, o para otros de los que están conectados, puede ser que eso tenga mucho sentido, que está bien, que se reconozca el derecho al aborto. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Cuando me pregunta, ¿se hace bien el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad? Bueno, es algo subjetivo porque si estás de acuerdo con el resultado, seguramente dirás sí, se hace bien. Y si no estás de acuerdo con el resultado, puede ser que digas no está mal. Lo que interesa, a mi criterio, es un poco la discusión previa a la toma de la decisión. Si Vladimir y yo hemos tenido un conflicto y lo va a resolver Sayuri, entonces nos da la oportunidad que ambos podamos discutir, podamos exponer a nuestras pruebas, se asegura que Sayuri va a dictar una sentencia bien fundamentada, con sentido, etcétera, meditada. Entonces, eso es a lo que se puede llegar. Nunca todos, o sea, ¿cómo les digo? Nunca se va a poder llegar a una sentencia que tenga la unanimidad. ¿Por qué? Porque si la Corte dice que hay aborto, que no hay aborto, siempre va a haber debate al respecto.
Yo No sé tengo si una. expliqué bien el caso, pero bueno, Sí, y más allá de que lo que a veces preguntan tiene un nivel técnico y las personas que no son abogadas obviamente tienen una dificultad para entender, estamos abordando una temática que tiene que ver con la administración de justicia y si la pregunta tenía ese tenor, no te preocupes, Boris. Pero aquí tengo una pregunta igual muy interesante de Denis Misael. Pregunta, ¿qué opina el abogado sobre la pena de muerte? ¿Cree que sea útil? Yo creo que algunos se lo merecen. Me parece que sobre la pena de muerte igual se ha hablado mucho. Me parece que es una medida que tiene mucha popularidad en la opinión pública, al menos en ciertos sectores de la opinión pública. Pero desde una perspectiva sí, técnica, Boris, ¿qué opinas tú? ¿Podría sí, solucionar algo? sí, es Denis el que preguntó, ¿no? Ya, Sí, Denis, puedes estar seguro de que no vas a cometer un delito. Eso yo espero estar seguro también de mí. Uno, al final uno nunca termina de conocerse. Denis, pero puedes estar seguro de que nunca vas a ser sometido a un proceso judicial. Ese es Binder, Alberto Binder, cuando pregunta esto, dice, no, siempre hay la posibilidad de que tengas una denuncia falsa. Ahora, bueno, si a tu cliente, que tú lo estás defendiendo, lo condenan a muerte, eso ya no tiene reparación. No sé si me explico. Puede ser que sea justo, yo también me remito a Kant, me remito a Hegel, que bueno, pueden en ciertos casos defender la pena de muerte, los argumentos son muy sólidos, son muy fuertes, pero la sola posibilidad de que exista la sola posibilidad del error, porque somos seres humanos, creo que podría tal vez desvirtuar la pena de muerte, porque tú que seas juez y dices después de 10 años que encuentran al verdadero culpable, hace 10 años yo condené a alguien que no era culpable, que era inocente y eso lo voy a tener que llevar para siempre en mi vida. Y como sociedad misma vamos a decir, bueno, hemos matado a alguien que parecía culpable, que sí se lo parecía que se lo merecía, pero bueno, ahora que ha pasado un tiempo, creo que nos hemos equivocado porque el culpable era otra persona. La posibilidad de que existe un error y las consecuencias de ese error son demasiado abrumadoras, creo, para un ser humano. Yo no podría vivir al menos con eso y por eso es que no estaría de acuerdo con la pena de muerte. Buenísimo. Tengo otra pregunta de Jorge que dice, ¿qué opinas sobre eliminar las elecciones judiciales? Bueno, em, lo que pasa es que las elecciones judiciales ya se han implementado recientemente en México. Ah, yo, si me tuvieran que dar a elegir a un ingeniero, no sabría por quién elegir. No tengo la más remota idea de ingenieros, no tengo la más remota idea de dentistas. Debo confesarles que matemáticas para mí es un problema. Hasta ahora con mi esposa hablamos que le pregunto cuánto es 8 por 8 a ratos. Y cuando estamos pagando la cuenta a los abogados, por Dios, es un problema. ¿Cuánto tú pagabas? ¿Cuánto era debías? ¿Cuánto era la suma? Tenemos que sacar las calculadoras para sumar. Yo no sé nada de matemática, ni de química, y tantas cosas que ignoro. Pero entonces el punto es que si me ponen a elegir a un matemático, yo no sabría qué hacer. Tal vez le preguntaría al único matemático que conozco y le diría quién es buen matemático a costa de equivocarme, porque no tengo tiempo para investigar quiénes son buenos matemáticos o no. Creo que ese es el problema de la elección. Yo no le puedo pedir a los ciudadanos, ni a ustedes, ni a nadie, que, bueno, que se tomen su tiempo y le quiten el tiempo a sus hijos para estar investigando cosas que no son de su área. Creo que ese es un problema que imposibilita la situación. muy bien. A ver, eh, aquí tengo un comentario pregunta de Absalón que nos dice, la dureza de las leyes no soluciona nada, en todo caso agrava el problema. Tomemos como ejemplo la ley 348 y los números en aumento. ¿Cuál es la solución? Bueno, Bueno, creo que tal vez Absalom, creo que dice Absalom, ¿no? sí, Como no te en, preocupes, a veces Absalom, sí. son de ese tipo, no te Bueno, sí. Hijo de preocupes. Salomón. Hijo ya, excelente, sí. Bueno, lo que va a pasar es que Diego Eduardo López Medina, un profesor igual colombiano muy bueno que escribe un libro que se llama La teoría impura del derecho, él dice lo siguiente, dice,
Mira, cuando fue a Sucre, nos decía, la avenida Hernando Siles a ratos es bastante expedita, digamos, ¿ya? Y decía, si tú tienes una calle y esa calle no tiene mucho tránsito y le pones un semáforo, en lugar de viabilizar la circulación, lo que vas a hacer es generar tráfico, generar trancones, ¿no? Eh, entonces, ¿qué significa? Los semáforos tienen sentido en ciertos casos, en ciertas calles, pero en otras calles no. Y las leyes son como semáforos para, ve adelante, haz tal cosa, etcétera. Entonces, si ponemos un semáforo en un lugar equivocado, sí generemos lo que él dice, un enredo, obstaculizamos la creación de las cosas, etcétera. Cuando fui a Colombia, me acuerdo que igual las muchachitas tenían un problema, porque si han subido ese Transmilenio, por Dios, no, en la hora pico es imposible subir, y después de que subes, yo me acuerdo que estaba alojado en un hotel en la calle 90 y algo, así hasta casi atrás de Bogotá, y entonces cuando quería salir decía bajo, 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 y después de unas 7 u 8 cuadras recién podía salir de ese bus o del Transmilenio. Entonces, bueno, lo que va a ocurrir es que nosotros, ya, y cuando fui a Colombia, lo que decían las chiquitas y las muchachas de la universidad era, nosotros queremos Transmilenio rosado, y lo que estaba proponiendo el municipio era un Transmilenio rosado solo para mujeres, ¿no? Porque, bueno, ya saben, ¿no? Pues está muy apretado, y no sé, y ese tipo de cosas. El punto es que realmente vamos a resolver las cosas separando a los varones y mujeres, o tal vez sería mejor ampliar el Transmilenio y que todos podamos entrar con espacio en lugar de separar a varones y mujeres. Eso parece una solución que es momentánea. Yo no estoy muy seguro si el uso del derecho penal y está bien, sirve por un momento, pero después nos damos cuenta, después de 10, 15 años, que no ha servido para nada. Al final, si han visto las películas de Al Capone, Estados Unidos hizo todo lo que ha podido para eliminar, porque su constitución decía que se prohibía el alcohol, y al final han tenido que modificar su constitución para permitir el alcohol y decir, no podemos resolver esto con derecho penal. Creo que ese es el problema. Tengo la pregunta de Lidia que dice, ¿la ley 075 es válida, esta que se ha aprobado recién? ¿Puede haber vacío de jueces del TCP? Sí, bueno, la verdad es que eso me preguntaron, igual me llamaron de la radio y no sé si se entiende mi postura, porque otra vez estoy todo el mundo me dice que soy muy aburrido y que siempre hablo de derecho y que mi esposa está hablando de derecho, pero más, incluso los chistes que hago son de derecho, y entonces lo que pasa es lo siguiente. Kelsen diferencia dos cosas que se llaman validez y eficacia. La validez significa que una norma se elabora conforme a otra norma. Yo puedo reconocer una ley como parte del ordenamiento jurídico porque conforme el 108 se elabora conforme al procedimiento establecido en la Constitución, y el 108 establece que es obligatorio. Reconozco las sentencias porque así lo establece la Constitución en el 203 y así, ¿no? Es decir, voy viendo esas cosas. Y bueno, el punto es el siguiente. Eh, eh, Kelsen dice, entre la validez y eficacia, ¿cuál está primero? Y dice la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Que el derecho se cumple. Por eso es que Bobbio, el famoso Bobbio, le va a criticar, le va a decir, lo que estás haciendo es básicamente defender el poder, y le va a decir, tú eres un tipo que se basa en la política. Bueno, yendo más allá de esa crítica, lo que está diciendo Kelsen es lo siguiente. Si tú tienes a Guaidó y a Maduro, ¿cuál de los dos tendría que ser el presidente legítimo? Y va a decir, puedo tomar en cuenta la validez, pero en definitiva siempre va a ser la eficacia. ¿Y la eficacia qué significa? ¿Quién maneja las Fuerzas Armadas? ¿Quién maneja el ejército? ¿Quién maneja los funcionarios públicos? Para que él sea la respuesta clara, diría, es lamentablemente, quieren o no, Maduro. Entonces, ¿qué es lo que significa? El Tribunal Constitucional desconoce a la Asamblea Legislativa, les dice, ustedes no existen, su acto es inexistente, y la Asamblea dice, ustedes son los que no existen, sus actos son inexistentes. Es decir, es como si yo dijese en este momento, Sayuri y Vladi, ustedes no existen. Y ustedes me dicen, no, ahora esto eres el que no existe. No sé si es un acto de desconocimiento total del otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que Kelsen respondería, cuando esto no se resuelve con criterios de validez, porque tanto el tribunal como la Asamblea Legislativa han roto formas,
Entonces, Kelsen dice, prevalece directamente la eficacia, es decir, quien tiene el poder fáctico de llevar a cabo. Y eso se presentó en nuestra historia innumerable cantidad de veces. ¿Por qué? Cuando se ha aprobado por los cruceños su estatuto autonómico, ellos decían, esto está vigente, y el presidente decía, no, la constitución está vigente y las leyes. Y al final prevaleció la fuerza, la eficacia. Cuando tenemos reformas constitucionales de 2009, muchos han dicho, esa reforma es una reforma ilegítima, etcétera, prevaleció la fuerza. Antes, los acuerdos que se habían logrado en materia política prevalecieron sobre la constitución. Ninguna reforma constitucional en Bolivia ha seguido el procedimiento de la constitución anterior. Todas han sido irregulares y prevalecieron por la fuerza. Es decir, cuando tienes este tipo de conflictos, lo que vas a tener es básicamente para Kelsen la aplicación de la eficacia. No sé si me expliqué, o tal vez no, pero no sé si se entendió. Sí, al menos yo, sí, pero, sabes, me encantaría, quisiera seguir hablando contigo, Boris, y una vez más gracias por habernos atendido en domingo. Hay muchas preguntas, no vamos a poder plantearlas todas porque en algún momento tenemos que cerrar. Y yo quisiera empezar a hacer una síntesis, luego tú, Sayuri, puedes hacer tus comentarios, y luego quisiéramos que tú, Boris, de acuerdo a tu criterio, si quieres añadir algo, comentar algo. Al margen de las preguntas, te hemos bombardeado con varias preguntas propias y del público, pero a mí me ha gustado mucho de esta charla poder entender que el problema de la justicia en Bolivia no es un problema simple. Creo que esa es la principal enseñanza que me llevo al escuchar a Boris. No es un tema solamente de jueces corruptos, es un tema también presupuestario, es un tema de infraestructura, es un tema de injerencia de poderes, es un tema también de capacidad, ¿no es cierto?, de proporcionalidad que tiene la capacidad del propio órgano para entender cuestiones que sobrepasan por mucho la capacidad de solución que tiene. Y claro, algo que me ha parecido clave con lo que ha empezado su exposición, Boris, este es un problema de larga data. Cuando yo hablo sobre el tema, es algo que también lo menciono. Este es un tema estructural, de larga data, es histórico. Hay algunos autores que consideran que la justicia en Bolivia nace como república y la justicia ya está en crisis o con grandes deficiencias. Y lo que se ha hecho a lo largo de la historia es ahondar esas deficiencias. Pese a los múltiples intentos que ha habido, quienes nos escuchan, a lo largo de la historia de Bolivia, han habido varios esfuerzos para reformar la justicia. Una de las más conocidas, la del 94, por ejemplo, donde se realiza la reforma constitucional, y han habido cooperación internacional, financiamiento, planes para reparar o para por lo menos solucionar el problema. El tema es que, como bien ha mencionado Boris, la cuestión es altamente compleja. Es un problema de larga data, muy complicado, muy enredado y que no tiene que ver únicamente con factores internos al órgano judicial, al sistema judicial. Entonces, cuando uno enfrenta este tipo de problemas, se enfrenta con un aparataje enorme de conflictos. Y me parece que cualquier buena intención, cualquier proyecto a corto plazo, necesariamente va a fracasar. Yo creo que en la medida en que podamos entender la gravedad del problema, tenemos que también comprender que las soluciones a corto plazo no funcionan. Como bien ha dicho Boris, incluso no es solamente el problema de las instituciones, no es solamente el problema de los jueces, de los operadores de justicia, de los propios fiscales del Ministerio Público, es un problema también cultural. La sociedad se abre, exige que muchas prácticas indebidas se sigan practicando a conveniencia, ¿no? Y eso es algo muy cierto, no es solamente responsabilidad de abogados, también tiene mucho que ver la universidad. Me hubiera gustado hablar algunas palabras precisamente del campo universitario, cómo influye el campo universitario para agravar la crisis, en qué medida la formación de los abogados, de los futuros abogados, incide en la formación también de los futuros jueces. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otra charla. Boris, tú, Sayuri, ¿quieres acotar, comentar algo antes de darle la palabra a Boris para que cierre él la entrevista? Sí, justamente quería hacer hincapié en lo que has mencionado acerca de que en gran parte somos nosotros, la sociedad, los culpables de los malos pasos que da el sistema judicial y había sido estructural, ¿no? Después de esto creo que la gran conclusión es que este es un problema estructural que viene incluso antes de que nosotros hayamos nacido como república, que tiene los males quizás de la época prehispánica en la cual había jefes que mandaban, que dominaban, que exigían y que no les importaba y hacían tabla rasa de todo. Por eso la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que tienes un proceso colonial que tiene
la frase típica de a mi amigo todo y a mi enemigo la ley, que no se ha terminado de superar, a pesar de que se habla de descolonización. Pensamos en la descolonización como en un algo que no, es que ahora yo me voy a poner mi lucho, mi poncho, voy a bailar, voy a adorar a la Pachamama, cuando en realidad quizás la descolonización más difícil, más complicada de eliminar es precisamente esta, ¿no? Donde hay más inclinación, hay una injerencia terrible del poder, donde quien manda es el que tiene el poder, lo que decía Boris, ¿no? Que me ha quedado muy fuerte, que es, a ver, lo válido o lo que bajo el poder se puede lograr, y eso no nos lo logramos sacudir, quizás no por falta de voluntades, porque sí las hay, sino porque seguimos la corriente eterna del, bueno, es que, ¿qué voy a hacer? Prefiero pagar y librarme, porque al final tampoco soy una persona muy limpia, ¿no? Yo termino, ay, a veces me echo unas copas y me pongo a manejar mi auto y puedo atropellar a alguien, o no sé, tengo la mala costumbre de evadir las leyes, y además la famosa viveza criolla, ¿no ve? Mira, me he avivado, he logrado, le he pagado a este abogado, a este doctor para que me saque, y a veces hasta tenemos a los hijos que los hacemos estudiar derecho para que nos saquen de problemas, ni siquiera para que nos defiendan, sino para que nos saquen de problemas o saquen a sus hermanos que hay igual y hacen sus travesuras. Entonces, es preocupante porque sabemos que esto no se va a resolver. Aquí muchos comentarios decían, no se va a resolver por hacer elecciones. No, la verdad es que no se va a resolver. Quizás nosotros no veamos los resultados, pero seguramente con el tiempo llegarán, ¿no? ¿Tú crees, y esa es mi última pregunta, Boris, ¿tú crees que haya un avance? ¿Estás viendo una evolución? ¿O será que definitivamente ahí nomás vamos a patinar y ni hablar? Vamos a quedarnos con esta famosa frase, ni amigo peruano, ni mujer chilena, ni justicia boliviana. Bueno, entre los mensajes que he visto de este de César, que es lo que tú comentabas, Yuri, de César Santa Gadea, que dice, si la eficacia es lo que rige, siempre deberíamos terminar en dictadura. Bueno, más o menos es lo que le critica en el fondo, no con esas palabras, sí, pero Bobbio a Kelsen, sí. Por supuesto que Kelsen intenta dar una respuesta muy elaborada, muy compleja, ensaya distintos posibles soluciones. Ya el libro de Juan Antonio García Amado sobre la norma básica de Kelsen, pues es un librazo, te aconsejo leerla, César, para salir de esa discusión. Sobre la pregunta de Sayuri, la verdad es que tal vez igual no les guste mi respuesta, pero ocurre más o menos lo siguiente. Eh, eh, si tenemos tanta tradición en falta de independencia judicial, ¿sí? Ahorita lo hemos votado para hacer una reforma constitucional, cada vez que nos ha incomodado el Tribunal Constitucional igual lo hemos cerrado en 2008, y así en toda nuestra historia, la famosa frase de Melgarejo que dice, esta constitución me lo guardo en un bolsillo y en la otra también me lo guardo en otro bolsillo. Es decir, tenemos tanta tradición sobre falta de cumplimiento de la ley, etcétera. La pregunta es, ¿somos felices así? Si somos felices así, está bien. Si, bueno, tú dices, voy a ganar el juicio, pero le tengo que pagar un buen abogado y esa es tu idea. Si hay alguien que, bueno, si tenemos un ciclo una enseñanza de estudiantes de derecho que se dedican más a política que a estar en la biblioteca y estar leyendo, y somos felices así, está bien. Lo que interesa es que si una sociedad, si una persona es feliz. Por eso es que al final lo que interesa me parece, una reflexión sobre qué queremos ser como sociedad y qué queremos ser como individuos. Y eso es una decisión básicamente personal, individual, y bueno, eso se va a determinar en todas nuestras decisiones, no solo en el proceso eleccionario, sino se va a decidir cuando estamos frente a un juez, cuando estamos en la universidad, nos tomamos en serio nuestros estudios, etcétera. Creo que es un poco más amplio. El problema de la justicia, como decía Vladimir, también como decía Sayuri, no solamente es un tema de jueces, es un tema de toda la sociedad. Perfecto, Boris, te agradezco. Algo que quieras mencionar, quizá, y estoy seguro que se nos ha quedado muchas temáticas y preguntas en el tintero, precisamente porque este formato no podemos estar hablando toda la noche, aunque nos gustaría seguir escuchándote, pero algo que tú quieras agregar para concluir, alguna reflexión sobre algo que te guste ahondar, te cedo la palabra. Bueno, yo
Creo que la verdad que no se ha parecido un puzzle y dice esto va a terminar, ¿cierto? No, no sé, ¿me siguen escuchando? Sí, 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 sí. claro que sí. Perdón, bueno, sí, no, solamente termino con la reflexión que hice. Si realmente somos felices como somos, como estamos ahora, si lo somos felices, si estamos dentro del sistema para ascender, debes, no sé, pintar paredes, salir a hacer ese tipo de cosas. Si somos felices, no sé, con ciertas mentiras, si nos sentimos felices así, pues creo que, bueno, no podemos hacer otra cosa. Si somos felices, ahí deberíamos dejarlo. Pero si cada uno de ustedes siente que eso no está bien, pues cada uno tendría que dar partecita de su tiempo. Ya sé que es un problema, tendría que dar partecita de un poco de su dinero, un poco de, no sé, de sus esfuerzos para cambiar la situación. Y eso depende de lo que queremos como sociedad y lo que queremos como individuo. Solamente esa reflexión. Siguen apareciendo aquí puzzles, así que bueno, Y al principio igual a nosotros nos mareaba, no te preocupes, son los comentarios que te están haciendo, como estás transmitiendo en vivo, imagino que es eso. A veces uno aprieta algo y dice, se desconfigura todo y uno está perdido. Pero, Boris, yo quiero personalmente agradecerte. Gracias por darte el tiempo para conectarte, para responder a las preguntas, para brindarnos tu conocimiento, para orientarnos con libros. La verdad estoy muy feliz con el resultado de la entrevista. Te deseo todo lo mejor y si podemos de aquí a un tiempo te vamos a convocar nuevamente para hablar de temas de este tipo, de esta naturaleza, para que nos puedas también dar tu criterio y nos puedas ayudar a reflexionar sobre estos temas tan importantes. Sayuri. Así es, Boris, queremos darte las gracias. Nosotros lo hemos buscado a Boris porque lo hemos escuchado, lo hemos visto y conocemos su recorrido y él nos ha aceptado de buena gana para la entrevista y por eso te agradezco por darnos tu tiempo justo en domingo. Nuestros seguidores están encantados contigo, te agradecemos por las respuestas y pues te vamos a tener cuando, ojalá podamos tenerte más veces para seguir ahondando en el tema. yo en realidad les agradezco primero que es un gusto compartir con ustedes este espacio, la primera vez que estoy en este TikTok y bueno, la verdad muchísimas gracias por el espacio que me han dado, ¿no? Me gusta mucho la conversación, espero que la siguiente podamos conversar más, no sé, también yo quisiera escuchar su opinión para ver qué es lo que piensa sobre esos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Un Boris, gusto, te Boris. mandamos un Que estés fuerte bien. abrazo. Chao. Bueno, ya estamos cerca de terminar la transmisión. Queremos recordarles que hemos empezado con Boris Arias una serie de entrevistas que vamos a tener con especialistas. La próxima semana esperamos tener a un economista, vamos a hablar con comunicadores, vamos a hablar con especialistas de diferentes ramas para que no estén nada más escuchándonos a nosotros y así también el público va a poder hacer preguntas. Muchas gracias por seguirnos, les agradecemos, gracias a nuestro invitado una vez más. Y nos despedimos, ¿verdad, Vladi? Sí, muchas gracias. Saben, conversar sobre estos temas es sumamente importante. Hemos querido siempre abrir un espacio de este tipo para brindar la oportunidad a expertos, a académicos, que muchas veces tienen una actividad muy, muy sólida en instituciones académicas, pero es necesario también que el gran público pueda escucharlos. Y creo que la recepción ha sido muy buena. Estoy muy contento con los resultados y bueno, solo queda mandarles un abrazo y ponerles al tanto de las cosas que vamos a estar haciendo, sobre las cosas que vamos a estar discutiendo. Un abrazo a todos, como siempre, que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a retransmitir, por si acaso nos están pidiendo la retransmisión, lo vamos a retransmitir y lo vamos a subir a YouTube. Que les vaya bien. Un saludo.